Bueno, ahí estamos en la tarde del día 2 del evento 47, Buenos Aires. Wow. Evento marrón, no es evento celestial. No es fácil, ¿ah? Yo les decía a las chicas, es el primer evento que lo voy a dar yo. Es el primer evento que me toca darlo yo, ¿no? Y es una posición muy diferente porque a partir de ahora no va a ser evento de lógica global convergente dados por Alejandra Casado, va a ser eventos de Alejandra Casado acerca de la lógica global convergente. Así que es muy distinto, es muy diferente. Pero bueno, en el plano soy un absoluto bebé, y da mucha, incluso ternura ver cómo construyo cada pixelito, ¿no? Cada pixelito. Y bueno, y le agradezco mucho a Darío acompañarme en esa generación de cada cuadro, ¿no? Es como una especie de partero. Una especie de partero. Bueno, me habían hecho unas preguntas que estaban muy buenas para poder compartirlas con todos y le pedía allá que la anote. La de rulos. No. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí está. La pregunta era, ¿cómo te dabas cuenta vos que estabas entrando en un tumi a través de esa frecuencia 353, cuando en realidad no se correspondía con lo que nos habías mostrado en el video del evento creo que 43, con las 12 frecuencias del TUMI que correspondían a las últimas frecuencias del año? Bueno, bien. Estamos hablando que ese anillo de fuego corresponde a los potenciales de la Tierra. Entonces, esos potenciales de la Tierra se expresan para desarrollar distintos campos y membranas de conciencia, y esas son las vueltas que damos de 16 días. Es una manera que tenemos de conectarnos con el año y lo que trae de nuevo ese año. Ahora, esto es un fractal. Y lo que ocurre te va guiando, porque ya al haber sido sembrado ese parámetro, al haber ya sabemos que esas 13 frecuencias suman 4, 6, 6, 7. Por lo tanto, esa composición está hablando de eso. Ese 4, 6, 6, 7 dispuesto de esa manera está significando a la conexión de todas las posibilidades entre el diseño y el punto hiperconvergente. ¿Está? Ahora, eso es relativo al año, pero te deja un patrón a vista. Ahora, vos utilizás el patrón cuando el impacto me viene el día 17.353 de mi vida.
Entonces ya no estamos hablando respecto del año. Estamos hablando del Tumi de mi vida. No es igual. ¿Ves? Entonces yo tengo 47 años, este es el evento 47. Claro. Y justo el primer día que empieza el evento es el primer día que termino de transitar ese Tumi. Por eso digo, son ustedes los parteros de lo que salió. Esto es lo que hay. ¿Sí? Es algo que todavía ni yo lo conozco, es algo distinto, es algo diferente. Y bueno, es eso. Ahora, por otra parte, cuando ella decía, eso está al final del año, sí, eso está al final del año, pero el año se conectan todas las 365 frecuencias al mismo tiempo. ¿Sí? Nosotros lo separamos y lo secuenciamos para hacer un aprovechamiento. ¿Sí? Es como si le estuviéramos dando las vueltas para que, no sé, los que saben de los motores, ¿no? Las vueltas que se le da para hacer el aprovechamiento. ¿Sí? El aprovechamiento de esas posibilidades en un desplazamiento más lento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el apuro del mes de enero? El apuro del mes de enero tenía que ver con poder sostener la actualización. ¿Sí? Poder sostener la actualización. Entonces, esa actualización, estando yo no preparada para eso, fue tremendo. Era granada humana, era furia. ¿Sí? Fue muy difícil para mí la primera semana del año, porque es como que cae toda la actualización violentamente. ¿Sí? Entonces, bueno, esa primera vuelta corresponde al enero que sostiene como el potencial fundante, pero respecto de tierra. ¿Sí? La vuelta 11 es el enero humano, ¿no? Ya no sería la vuelta 1, sino sería la 11, porque está esta cosa de desdoblamiento, de situación, de dependencia del contexto, ¿no? La percepción de la vulnerabilidad. Cuando, no sé si todos lo tienen claro, pero a ver, en definitiva lo que quiero mostrar es la vuelta 11. El noreste de la vuelta 11, 165, 166, 167, 168, ¿no? Nosotros ahora estamos en, ¿qué día? No entiendo nada. Entonces, 1, 2, 3, 4. Claro. Porque estamos abajo nosotros, estamos acá abajo, ¿sí? Bueno, pero les quiero mostrar que cuando suman ese renglón de la vuelta 11 da 666, ¿no? Entonces, es justamente frontera a frontera. Entonces, tras pasar esa frontera tenía que haber inevitablemente una ruptura violenta, ¿sí? Que tenía que provocar esto, ¿sí? Que tenía que provocar lo que provocó. Y estas me mostraban recién unas cosas que había dicho en Mendoza. Sí. ¿Querés ver lo que dije del día 13 de junio? Porque es impactante escucharlo en enero y ahora atajártelo en junio. ¿Ah?
Una de las cosas que dijiste fue... Aclara cuándo y dónde. Fue en el evento Mendoza, el 27 de enero de este año. Yo tenía anotada, revisando el cuaderno ahora, vi la fecha 13 del 6, así como que me saltó al ojo por todo lo que venías contando. Entiendan de 13 del 6, vuelvo a repetir, 1582 días del rayo del Vaticano, ¿no? Bueno, esto lo dijiste el 27. Ese dato no lo tenía en ese momento. No, fue el 27 de enero que vos dijiste esto. Sí. Y una de las cosas que yo anoté, que dijiste que la bajada a plano es lo que el plano precisa de mí y no al revés. Me parece muy significativo que lo hayas dicho en enero y que antes de esta frase que yo anoté estuviera el 13 de junio como fecha, que no sé qué dijiste porque se ve que me quedé escuchando, y seguido a eso anoté esa frase. Y me parece muy impactante que todo esto haya sido en enero y todo lo que vienen cerrando, con los cuadros que se van viendo a raíz de estos 2 días de lo que vos venís mostrando. Y a raíz de lo que encontró Edith de ese día del 27 de junio, entonces del 27 de enero, yo busco en mi cuaderno y también tengo anotada la fecha 13 de junio. Evidentemente lo dijiste por algo muy particular porque la tengo resaltada. Y poquito antes habías dicho, atravesar el inconsciente biológico para llegar al eje lógico. Y después, momentitos después, porque fue al cierre del evento, ya después no tengo nada más anotado, dice, tomo como herencia los circuitos de la Tierra, los legítimos me heredan, heredo del viaje de la Tierra y el Sol, dejo mis sueños chiquitos, por algo me están sosteniendo. Inconsciente biológico plantado en la Tierra positiva. Y no hay más nada anotado. Y otra cosa que también dijiste fue, yo debo ralentizarme para sostener la Tierra. Eso me da anticipación. Wow, qué bárbaro. Espere. De pie. Perdón. La posición del 13 de junio, que es el día 164, Sí. es la misma posición que el 340. Sí, en la vuelta 22. Correcto. En la vuelta 22 es 340 y en la vuelta 11 es la misma posición. Sí, es como... Por eso. Sí. Contexto siempre va a ser plural, ¿no? ¿Se acuerdan? Evento 44, ¿por qué el evento 44 se hace en 51? ¿No? Porque tiene que ver con todos los diseños respecto de la Tierra, no respecto de los humanos. ¿Sí? Entonces, lo que para la Tierra es todos los diseños, para los humanos es contexto. ¿Sí? Cambiando el rango, uno reencuadra fácilmente. Había otra pregunta también que pedí que la anotaran. Sí. Sí, también. Lo que para la Tierra son todos los diseños, para los humanos es el contexto. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que para la Tierra es todos los diseños. Lo que pasa que no sé desde qué perspectiva me hablas del Sol. Claro. Porque si entendemos que la Tierra es un desdoblamiento en otra frecuencia, es algo que hace el Sol para trascenderse en otra dimensión de espacio-tiempo, en otra frecuencia, digamos, ahí tenés la relación, en esa lógica. Entonces va a ser un lugar de desafío.
Porque el invento tierra, otra vez más, tiene que ver con el desafío del sol, de trascenderse, de vulnerarse. ¿Sí? Es un espacio para que el sol pueda proyectarse vulnerable. ¿Sí? Por eso a los dioses no les gusta pisar. Siempre te quieren llevar al cielo, ¿viste? Porque la tierra es un lugar de peligro. ¿Sí? Pero a la vez atrae. Los atrae. Pero si la tierra los atrae, es porque la tierra tiene un potencial mayor al de ellos. ¿Ah? Si no, la tierra no atraería a los dioses. ¿Ves? O sea, la tierra se constituye en un espacio-tiempo vulnerable. Esa es la cualidad. Por eso genera una gravedad. Por eso se habla de caída. Entonces, todos los diseños de la Tierra, ¿qué van a hacer? Desafiar al diseño solar. Sí, claro, estoy hablando en términos relativos, entre ellos. Por supuesto que pertenecen a otro sistema, que pertenece también, ¿sí? Pero bueno, estamos en una instancia muy elemental y básica, ¿sí? Por más que nos creamos los recontra astrofísicos del orto, no es verdad. No es verdad. Pero, Pero quiero decir, estoy hablando desde otra perspectiva. Desde otro lugar. Desde la nada misma. Entonces, desde la nada misma, nuestros hallazgos son demasiado simples. No tienen largo alcance. ¿Sí? Desde ese lugar no tienen largo alcance. Yo sé que se puede. Quiero decir, Pregunto, ¿no es nuestra perspectiva lineal y limitada para mirar eso que descubrimos, ponele, la que en todo caso sería, no el descubrimiento en sí? no entiendo. Claro, es este juego, este juego de tus preguntas lineales son muy pedorras, ¿no? Mis preguntas sobre la vida son muy pedorras, las preguntas que me puedo hacer. Pero si yo cambio la perspectiva para abordar esa pregunta, la pregunta Claro, no es pelotuda. No. Bueno, con el mismo criterio te pregunto, un descubrimiento de la ciencia, no es estoy- nuestra perspectiva a ver, de eso. Yo no estoy negando que la gravedad de toda la... No, yo no estoy diciendo nada de todo eso. Estoy marcando una cuestión de situación distinta, ¿sí? Donde uno está en una posición de emanar posibilidades de una velocidad y el otro, las posibilidades que las emana en otra velocidad. ¿Sí? Entonces está constituido en un tiempo más lento, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Solamente eso. Yo no me quiero ir de esto, pues si me voy de esto ya me pierdo con la lógica que estoy diciendo. ¿Sí? Porque hasta acá llego, yo no llego a ver más. ¿Está? Es mi límite. Si no me meto en ciencia positiva y ya está. Y me quedo en observación directa de la realidad. Y parto desde otro lugar. No es meterse, pero es ver. usar, lo que vos has dicho siempre, es usar eso mirándolo desde un lugar diferente. Bueno, pero a ver, si voy a hablar de ciencia positiva, hablo de ciencia positiva. Si voy a hablar de lógica, hablo de lógica. No puedo estar mezclando. No puedo, la verdad no me da la capacidad, no puedo hacerlo.
No puedo hacerlo. Ok. Ya. No sé si me entienden, no puedo hacerlo. Usted me viene acá con una ecuación de puta madre y yo no sé lo que hacer con eso. Claro. ¿Me Ok. entienden? Yo estoy en un estadio de simpleza básica. Porque por más cálculos complicados que me desarrollen, no les va a aportar lógica espaciotemporal. No. Porque lo simple y lo elemental no está. Está en punto ciego. Entonces yo voy por lo simple y elemental. No me pidan ir más allá porque pierdo la legitimidad del desarrollo. Y no me interesa perder la legitimidad del desarrollo por agregar datos que ahora no los puedo procesar. Porque no es mi momento de procesar eso desde la lógica. Estoy recién aceptando qué rol tiene mi existencia en el espacio-tiempo. Es demasiado básico. Ale, Sí. acá. ¿Yo? A ver. Bueno, me paro. Me parece que esto último por ahí tiene que ver con esta pregunta que me pediste que la volviera a hacer. ¿No se escucha? Que es, ¿con qué tiene que ver el estado de sinsentido? ¿Qué vínculo tiene el estado de sinsentido con este proceso del que se está hablando? Y si tiene algún sentido ese estado. Bueno, el estado de sinsentido es justamente ese píxel que se filtró a la conciencia del diseño y que no tendría ninguna función. ¿Y sí? Y que está aparentemente desconectado de todas las demás cosas. Entonces, te percibís directamente en un estado de sinsentido las cosas, como una perspectiva separada. Ese píxel de conciencia es un píxel de conciencia no lineal, ¿sí? Lo que pasa es que al no tener parámetros espaciotemporales, el diseño rechaza a esa situación porque la considera, me estoy perdiendo de la vida, esto no tiene ningún sentido, o sea, critica a esos espacios de sinsentido. Porque no les encuentra el sentido. Y el sentido de esos espacios sin sentido es entender que hay una quinta dimensión que está aflorando dentro del diseño. ¿Sí? Entonces ahí empieza uno a entender. Este es mi aspecto de libertad respecto de la existencia. Entonces ya te empezás a amigar con esos momentos que generalmente si no los articulás con lógica vas a tener un autorrechazo por esos momentos, ¿sí? Y la picardía es que vos estarías autorrechazando lo que por otro lado querés conseguir, ¿sí? Lo que pasa que lo que vos querés conseguir, algo te dice que lo vas a conseguir en tu frecuencia de conciencia, ¿sí? Lo cual es imposible, porque en tu frecuencia de conciencia hay lo que hay, ¿sí? A través de esos espacios sin sentido y con tu noción vas a empezar a familiarizarte con ellos, a amigarte con ellos y van a ser tus instancias, tus nexos que te conecten con una respiración negativa, ¿sí? Entonces ya el diseño empieza a decir, este que me molestaba resulta que es el que me viene justamente a conectar. Yo estaba haciendo la derivación y me siento sin sentido, la derivación no me resultó. No, te resultó demasiado bien y no estás entendiendo lo que está viniendo de vuelta. ¿Sí? Lo que está viniendo de vuelta tiene que ver con lo que le va a dar soporte a tu identidad negativa dentro de tu conciencia. ¿Sí? Dentro de tu conciencia vas a tener un espacio
para albergar a tu identidad negativa. ¿Para qué? Para que desde ese estado de libertad y de desimportancia pueda tener una mirada neutra a tu ponele vida importante. ¿No? Entonces ya tu vida importante va a empezar a tener un contralor ahí, que le va a empezar a serruchar el piso y le va a mostrar que no es tan importante. Se relativiza, porque se empieza a relacionar, ¿sí? Pero son dimensiones de conciencia distintas, que primero al no conocerlas resultan molestas. Me quiero sacar esto de encima, ¿qué me pasa? Que estoy vago, que estoy desanimado, que voy al médico que me medique y después derivo. ¿Ves? Claro. O sea, no, es como que una contradicción. Porque lo que estás recibiendo es exactamente lo que estás pidiendo, pero estás haciendo un enlace con otra dimensión, viene algo de otra dimensión, no lo reconozco y lo rechazo. ¿Sí? Entonces, simplemente con que esto lo empiece a advertir, me voy a empezar a relacionar con ese momento de manera más amigable. Y voy a aprovechar sus cualidades, que cuáles son, no le importa nada. Ok, si yo quiero tener una perspectiva neutra, yo preciso pararme en un lugar donde no me importa nada, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ese es el sentido que tiene el sinsentido. Bien. A ver, una otra pregunta. Sí. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, bueno. Sí. Soy Giuseppe de 299, mi frecuencia positiva es 232 y mi negativa menos 133. Mi pregunta es, la Tierra es un legítimo y el Sol es un legítimo. Y en algún momento vos dijiste que no había un día de la Tierra y que la Luna se había como afanado un día. Ah, Entonces, mi pregunta es, ¿qué pito toca la Luna en todo esto? yo creo que eso lo vamos a descubrir en algún momento, cuando sea oportuno. Pero sí es llamativo, ¿no es cierto? Le toca el día No sé Tierra, si es por decimos ahí, Luna. pero en el evento 43, cuando abriste el TUMI, todo el tiempo hablaba, yo sé que lo hacías por las medialunas de la cuestión de las 707, pero yo te escuchaba decir media luna, y pasa esto con la luna, de que además de que suma 49 y todo eso, esta función de la luna justamente de regular las aguas, y además de que le vemos solo una cara. Vos decías que le veíamos ese media luna al TUMI y la otra media luna quedaba abstracta. Yo te escuchaba y entendía que estabas hablando de la luna. Me parece que no estaba hablando de la luna. No, Estaba claro, no hablando conscientemente. de la forma del turno. Sí. Pero bueno, sí resulta evidente por los días de la semana que cuando nos toca mencionar a la Tierra, mencionamos a la Luna en su lugar. Es como que no, o sea, hay como una picardía. Cuando le toca a la Tierra, digo, ole, o sea, es como que se le tiene miedo. Evidentemente, la creación de los días de la semana, hay una especie de miedito a poner a la Tierra, ¿no? O sea, otra vez, tenerle miedo a la Tierra. ¿Por qué alguien le tendría miedo a la Tierra? ¿Sí? Un creador espaciotemporal. ¿Por qué le tendría? Porque es la zona de desafío. ¿Sí? Entonces es natural que el día de la semana que esté puenteado es el que debería nombrar a la Tierra. ¿Sí? Entonces la maneja por satélite. Pero ¿por qué no la pisa? ¿Por qué? Claro, eso mismo. Este es el punto. Eso veía. Porque la Tierra no está teniendo autorreferencia. No está en autorreferencia con sus terminales. Y eso es lo que se está ahora corrigiendo, ¿sí? Que la conciencia de la Tierra entra en contacto directo con sus terminales.
y les ofrece sus garantías. ¿Sí? Sus garantías. Alejandra, acá, un comentario. Sí. A raíz de lo que comentaron las chicas del 13 de junio, Sí. Vi un apunte y habías comentado en el día 164, 13 de junio, y mencionaste la Cámara de los Secretos de Harry Potter. Claro. ¿Te llegó ese material ese día, algo así? ¿Algo pasó? No recuerdo. Sí, sí, sí. Claro. 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 La mandrágora. Sí. La cámara secreta de Harry Potter. Bueno, eso fue cuando justamente llegan los documentos de Garnier, me llegan por mail el día 27 de marzo. Bueno, la primera cosa que fue, bueno, me pongo a transcribir y qué sé yo, que nunca terminé de hacerlo porque me empezaba a sobreexcitar mucho, y la comprensión llega directa. Otra vez, lo mismo. Todos los signos complejos que estaban en esa cosa, yo no los comprendo, pero evidentemente algo inconsciente sí. Y me levanta una percepción ralentizada y una comprensión. Por eso yo no tengo el acceso detallado de eso porque no me da. Pero sí puedo decirte que la lectura de esos papers motivó, llegaron y al mismo tiempo llega un mail sobre Androva, montones de cosas que evidentemente tienen que ver con algo personal y fuerte, y un fragmento de Harry Potter de la Cámara Secreta. Ahora, yo no sabía que ese fragmento correspondía a la Cámara Secreta, y entonces empecé después a ver cada tanto una película de Harry Potter, Estaba comprando el proyector para hacer el primer evento, ¿sí? Y en eso alquilo un disco de la película Harry Potter, que era la Cámara Secreta, que yo no sabía hasta ese momento que ese fragmento correspondía ahí. Entonces, cuando la invito a Bárbara a verla en casa, a la noche, estrenando el proyector en la pared, lo sorprendente fue que cuando aparece el libro mágico y empieza a revelarse el secreto de la escuela Harry Potter, aparece 13 de junio, 50 años atrás, ¿no? 13 de junio, entonces, pero lo loco de esto es que en ese momento estaban siendo 13 de junio, 12 de la noche. O sea, el primer minuto, ese fue el shock más impactante, porque la película se desarrolla, aparece el 13 de junio, yo digo, 13 de junio, pero no jodas si hoy es, es ahora, y era exacto. Son cosas muy fuertes, muy impactantes, y ahí es donde damos con la situación de este Papa que, ¿cómo era? Juan XXIII, con Juan XXIII y la implicancia que tenía con ese suceso y un montón de cosas. Nos han pasado cosas onda mágicas en todo esto, muchas, muy variadas, de distinta clase, muchas en presencia de muchísima gente. Pero bueno, han ido pasando porque el enfoque primordial era el desarrollo de la lógica, ¿no? Pero sí estuvo acompañado de todos estos eventos, de sincronizaciones muy exageradas. Y bueno, y ahora ese 13 de junio representó en el proceso mío la soplada, ¿no? Porque el día 12 de junio, 355, absorber la realidad que sobra.
y simplemente ir a esta parte y soplarla al 362. ¿Sí? Entonces, mi respiración todo ese día justamente fue soplar 362, ¿no? Es inspirar y soplar a 362. Así que bueno, con lo cual adquiere un nuevo significado ahora incluso, porque es muy loco. Ay, qué fuerte. Porque al ver que eran los 1582 días del rayo en el Vaticano, y después justamente llegar al 361 y advertir la diferencia que hay entre el 15 del 10 de 1582 y mi nacimiento, y ahí encontrarse con 141401, ¿no? Entonces, es como demasiado. Es como demasiado. Son situaciones que si no está todo esto acompañando, vos crees que enloqueces, ¿no? O sea, la lógica es lo que te garantiza no caer en la locura, ¿no? La conexión interdimensional lo más probable es que se asocie a la locura. ¿Por qué? Porque hay ausencia de lógica. No le es gratuito a la humanidad estar al margen de una conciencia interdimensional. Paga muy altos costos la humanidad por estar aislada de la conciencia interdimensional. ¿Sí? Y lo pagan las personas comunes. ¿Sí? Ahora, se hace un aprovechamiento distorsionado, porque todo eso se convierte en manicomios, penitenciaría, medicina de no sé qué, y bueno, y un montón de cosas. Pero es la única cosa que podemos hacer al no tener todos esos recursos a vista. Así que bueno, parece que algo muy grande está aflorando. Quería preguntarte, Ale, en el tema de vínculo antena-tierra, ¿qué es lo que a mi receptor también más me impacta? Como un proceso de gran cambio, de soltar la fantasía de Dios y empezar a asumir ese vínculo, ¿no? Yo me doy cuenta que mi receptor quiere preguntarte desde plano 3 cómo fue ese proceso de lo que percibimos de una maduración en tu vínculo conciencia negativa de la tierra a tu negativo, ¿no? Que ahí se originó primero en el abstracto, pero me gustaría si podés abrir un poco cómo fue tu proceso de esa conciencia de que es ella. Eso empezó en Miami, en el escenario. No estuve en Miami. No sé, inmediatamente que se hizo el contacto entre toda la lógica abstracta que se venía desarrollando, fue el último evento del año del 2016. Y como corolario de todo ese ciclo, y por una cuestión de que yo estaba queriendo explicar lo más ralentizadamente posible, cuando hago eso y llego a un punto, ¡tac!, se conectó solito. Se conectó solito. Yo no sé si recuerdan ese momento, porque en ese momento quedamos todos muy perturbados, porque hubo una percepción de abismo en todos. Estábamos todos en una percepción de abismo. Se había producido un abismo enorme, enorme, enorme. Porque justamente habíamos cambiado de rango. Ese mí a mí, parece que lo que mí a mí es justamente, esa lógica me pertenece a mí. ¿Ves?
y se conectó así, ¡fa! Y nosotros quedamos todos, ¿viste? Con una percepción de abismo impresionante. Quienes estuvieron ahí lo pueden recordar. Alejandra. Y a partir de ahí, conciencia de la tierra, o sea, se montó, se acopló. Y fue en el escenario, no fue antes, no fue después, fue ahí. Fue ahí. ¿Qué? ¿Alguien? Yo. Sí. Ale, para entenderlo más en forma práctica, en virtud a lo que venís contando de tu impacto, ¿qué papel juega las válvulas 364 y del NE? Ah, mira. Sí. Ahí permitiste que el instante... A ver, porque no... Bueno. Perdona que sea sobre tu ejemplo. Sí. A ver. ...364 fue una percepción mucho más afirmada que 363. O sea, 364, o sea, estamos hablando del cuadrante noreste. El cuadrante noreste, o sea, en el TUMI, si lo hacemos así en cuadrantes, tenemos 363 sobre la línea y después tenemos 364, 365, que serían las válvulas, una que cierra y una que abre, ¿no? La que cierra es 364. Estando ahí, la firmeza de la percepción. La firmeza, porque estoy dentro de la frontera y eso me afirma. Inmediatamente al día siguiente viene lo contrario, ¿sí? Lo contrario. La más absoluta incertidumbre, 365, ¿sí? Pero comprendan que al comprender por dónde estaba pasando, esas percepciones eran obvias. O sea, al tener los parámetros espacio-tiempo, no hay perturbación. Viste que a veces te preguntas, ay, pero estoy así, ¿qué será? Y te empezás a pensar que la abuela, que el dentista, que la compra, que esto, que lo otro. Lo que menos se te ocurre pensar es que hay algún parámetro espacio-temporal implicado en que estés de una manera o de otra. Lo que menos se te ocurre pensar. Pero es justamente el eje de lo que sucede, ¿no? Después desde ahí se transita lo que sigue, ¿sí? Pero bueno, es muy distinto abordarlo desde ese lugar porque tiene una claridad como mucho más directa, ¿sí? Mucho más directa. Entonces, para repasar, 363, placidez en el abismo. 364, una afirmación, una solvencia, si querés llamarle, ¿sí? 365, incertidumbre, ¿sí? Y 366 fue el primer día del evento. Que bueno, que según me dijeron estaba con toda la power, como que estaba muy excitada, ¿no? Y hoy ya bajé unos cuantos cambios, ¿no? ¿Ven? Pero esa oscilación que es tan evidente. Porque bueno, cada día está como calibrado de una manera muy, 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 muy específica. Ale, sí. Cuando estabas contando de esta respiración que ibas haciendo, sí. Se me vino lo que pusiste el primer día, de invento, creación, manifestación, ¿no? Sí. Y ese invento que es invento, o sea, adentro el viento. Vento italiano, viento. Entonces, como ese... Qué bárbaro, ¿no? Podía hacer eso, porque en realidad el que estaba recepcionando eso en la biología, hay un 7 ya en la biología también. Sí. Eso. Sí. O sea, en este día 300, lo que quiero destacar, que mi aspecto humano está en la extrema vulnerabilidad, ¿está? Pero dentro de esa extrema vulnerabilidad, que es la condición de plano, lo están sosteniendo
otras instancias. Entonces, no es una vulnerabilidad de la que ustedes o yo conocimos en el pasado. No es ese tipo de vulnerabilidad. Ay, miedo. No, acá no hay ese miedo, no hay esa percepción de sufrimiento ni esa percepción de inestabilidad. Hay más bien la percepción de un extremo equilibrio que pende de un hilito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo irá esto avanzando en el momento? No sé. Tengo una incertidumbre muchísimo más marcada que antes. ¿Sí? El nivel de incertidumbre creció, ¿por qué? Porque estoy en una dimensión humana. Pero claro, al saber que creció por eso, relax. ¿Está? Les voy tirando cosas porque todos ustedes van a pasar en algún momento por entrar en un periodo y por comprenderlo, no se van a preocupar. ¿Sí? Y entonces se van a dejar volver esos escáneres súper refinados tranquilamente, porque van a contar con un respaldo, ¿sí? Como les decía, ese día 357, esa percepción, porque vos fíjate cuánto se parecen el día 363 y el día 357, se parecen un montón. Lo único que pasó es que en el 357 tomé una elección, ¿sí? Caminar a la lencería. Esa fue mi única elección. Es como el sembrado 357, mira cuál fue, ¿sí? Pero sí hubo una toma de conciencia de ese lugar, lo que eso significaba en todo, y con una conciencia muy lúcida hacer eso, ¿sí? Como bajada. Vamos a bajar esta pureza al plano y sabiendo cuál es el camino y teniendo esa claridad. Ale, sí. Acá. Es como que, bueno, yo voy a hablar por mí, que es por mí y no sé, ¿no? Pero vos decís que tenés una mayor incertidumbre sí. Y yo percibo que todo este tiempo que veníamos en una incertidumbre tan grande, ahora se percibe más acotada. Que no es esa incertidumbre tan grande que sentíamos de que no sabíamos a dónde íbamos, sino que hay una porción de incertidumbre dentro de una certeza. Ajá. ¿Ustedes qué dicen de eso? O sea, tu noción de certeza se incrementó. Claro, claro. O sea, hay otras personas que también. Sí, a mí también. ¿Otras personas que también? ¿También? ¿Quién? No también, no. ¿Ves? Sí, lo que pasa es que la certeza la vas a experimentar de distinta manera según qué plano la esté administrando. ¿Sí? Claro. Vos podés tener certeza en la incertidumbre. ¿Ves? Certeza en la incertidumbre significa una autorreferencia que le está ganando el contexto. ¿Sí? Cuando pesa más la incertidumbre que la certeza, entonces el contexto le está ganando al fuero íntimo. ¿Sí? Pesa la incertidumbre, le gana el contexto. Pesa la certeza, le gana el aspecto interno. ¿Sí?
supuesto te puede estar ganando igual y la incertidumbre se puede estar apoderando de tu realidad. Pero esa certeza, 2 puntos que yo llamo fe, que es muy interna, es la que te permite sostener ese tránsito. Bueno. Porque digo, existe esa posibilidad también, porque después la realidad es respuesta y vos tenés esa certeza y esa tranquilidad, pero estás asistiendo a una debacle. Sí. Bueno, por eso el contexto también muchas veces colapsa a uno aunque esté sostenido por la certeza, sosteniendo esa incertidumbre. Sí, cada uno lo va a transitar con distintas variantes, eso seguro, seguro. De estos lineamientos generales va a haber detalles y matices, seguro. Ibas a hablar de la conciencia y el contexto, lo que anotaste antes de ir al... Claro. Texto respecto del tiempo, texto respecto de la conciencia. Sí, bueno, a ver. Si voy a fabricar conciencia lenta, estoy hablando del relato. El relato, ¿no? El relato tiene que ver con aquel argumento que me va a sostener la conciencia más lenta. ¿Cuál es el cuentito? O sea, todo tiene que, para aterrizar, tiene que haber un cuentito. Si no hay cuentito, es que no logró aterrizar. ¿Sí? Si yo acá vengo con fórmula matemática y todas esas cosas, estamos hablando de algo que no aterrizó. Cuando vengo con un cuentito, aterrizó. ¿Está? Ahora, el tema es que ese aterrizaje es un procesador, que es nuestro cerebro, que procesa esa frecuencia de conciencia y lo hace a través de ese texto, que es la comunicación, el recurso de comunicación para esa banda de conciencia. ¿Está? Ahora, eso tiene un aparataje, un engranaje numérico, que ya no son letras que se conectan. Ya va a pasar más a un código, ¿sí? Donde las letras representan números y esos números se van denunciando qué dimensión interviene en eso que se está armando, ¿sí? Entonces, hay una conciencia que es más abstracta y que tiene que ver con el diseño y que ya no tiene que ver con el texto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso de volcar a números, lo que estamos haciendo es saliendo de este plano de texto, de conciencia de texto, y vamos a mirar desde lógica abstracta aquello. ¿Sí? Si tenemos parámetros lógica abstracta, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Sabemos que los números en lógica no son cantidades. ¿Sí? Pero cuando las bajamos acá, pasan a ser cantidades, repeticiones del 1. Porque cantidades son repeticiones de una cosa. ¿Sí? Pero no linealmente no hay una repetición de algo. Cada algo es algo nuevo, cada algo es algo nuevo. ¿Sí? Linealmente podés contar 1 árbol, 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles. No linealmente es un árbol, un árbol, un árbol. ¿Está? No hay 1 árbol, 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles. No es así. Eso es así. ¿Sí? Porque si no, te saldrían clonados. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos emular ese eje Y, de esta manera lo que hacemos es repeticiones. Porque este plano no tiene generación. No tiene generación. Acá hay generación.
Acá no hay generación. Por lo tanto, si quiero generar desde acá, voy a repetir. ¿Mm? Claro, producción es una cosa, generación es otra cosa. ¿Sí? ¿Mm? Lo que pasa es que si vos seteás tu conciencia y todo lo que existe es por un concepto de producción, estás en la lona. Porque vos vas a matarte duplicando cosas repetidas mientras otro va a inventar siempre cosas diferentes. Y ves, hijo de puta, ¿cómo hace? Claro, porque está conectado con una conciencia que pasa por otros ejes. ¿Ves? Mientras que siempre le sale la misma torta, o sea, otra cosa igual, otra cosa igual, otra cosa igual. ¿Sí? Entonces, nuestra conciencia se empieza a alinear de esta manera y todos los días son originales. No son días repetidos, todos los días son días originales. Por eso, esta conciencia va a tener un día de referencia y después me repite días iguales. ¿Sí? Entonces, cuando dice, porque el Big Bang no sé qué surgió cuando apareció el Big Bang. Yo digo, cosa más loca, porque es como poner el Big Bang en la línea de tiempo del pasado. O sea, realmente es no tener ni idea, estar muy perdido decir eso, porque el Big Bang está ocurriendo todo el tiempo. Si tenés tú un Big Bang, o sea, con Vane dice que a qué hora le arranca el Big Bang, a la mañana, ¿no? O sea, no me arranca el Big Bang todavía. Porque ese inicio original es instante por instante. No hay un inicio en el pasado y después todos los momentos son repetidos. O sea, realmente me asombra el nivel de inmadurez de manejar este tipo de conceptos. Es asombroso. Es como diciendo, ¿lo dirá en serio o se hace el boludo? O sea, te queda la duda. Porque si tenés noción de espacio de cuántica básica, no podés decir esa cansada. ¿No? Y otros repetirla y aplaudir. Porque la concepción del tiempo es en los planos lentos. Si no, es generación instantánea. ¿Sí? Y una cosa y la otra se acoplan. Porque dice, en un momento miré que puse algo en el Facebook, vi un comentario que decía de esta cuestión de que la Tierra es plana y no sé qué. Claro, si vos te contactás en la Tierra como una planificación de creación, es plana. Y nadie te podría discutir eso, porque es verdad. Hay un plano en que la Tierra es plana. Y si te conectás con ese plano, ves a la Tierra plana y me parece perfecto. Porque es así. ¿Sí? Pero si vos te conectás con una conciencia tridimensional, ves a la Tierra tridimensional. Y también es perfecto. O sea, es ridículo el planteo de que o es de una manera o es de la otra. Eso es lo ridículo. Como si la realidad fuera una y hay que conocerla. ¿Sí? Es el error de la ciencia objetiva, de la ciencia positiva. Lo conocible es como yo estoy seteado para conocer eso. ¿Cómo estoy seteado para conocerlo? Es lo que voy a conocer. Si me seteo de otra manera, voy a conocer algo distinto. Si me seteo de otra manera, voy a conocer algo distinto. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que me pongo? Y veo de una manera. Me pongo otros parámetros, veo de otra manera. Y obvio. Ale, te puse una pregunta. Y si eso le doy un procesamiento multidimensional, ahí está la magia. ¿Sí? Ahora, el plano mágico no genera conciencia. Plano mágico solo genera una ponele carroza, que es una ponele calabaza. ¿Ves?
que te dura hasta las 24 horas, ¿no? Salvo que de la nada se te ocurra una zapatilla de cristal. Y esa pasa al otro día, pasa al otro día, pasa al otro día. Bueno, la filtración de la Cenicienta, todos la sabían, ¿no? ¿No? La película de Walt Disney es la película de Walt Disney de la Cenicienta. La estaba viendo con mi hija, diciembre del año pasado. Cenicienta se está por subir a la carroza. Estaba con unas cosas en los pies, con un brutal vestido. Y entonces la hada madrina le dijo, no, 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 así no. Y entonces le dije que se los saque los zapatos. Es importante porque a los zapatos no se los transforma. Después, aparte es chistoso porque se fue a buscar los zapallos para traer la cosa, se fue a buscar los ratones, se busca la lagartija, pero cuando le llegó el momento de transformar los zapatos, tenía otros zapatos viejos y podía transformar en otro zapato. No, le dijo que se los saque, los dejó a un costado y le hizo zapatillas nuevas de la nada, las inventó ella. ¿Sí? Y entonces mi hija dice, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué las zapatillas siguen estando cuando todas las otras cosas vuelven a ser lo que eran? Porque son las únicas que la hada madrina inventó de la nada. La baba mía. La baba mía. Ella dice, pero mamá, ¿qué te pasa? Me quedé totalmente asombrada de que se haya visto lo que... ¿Cuántas veces vimos la Cenicienta? ¿Quién carajo preguntó por la zapatilla? Te sentís boludo, no me vas a decir que no. Uno se siente en flor de pelotudo porque... Decís, ¿cómo puede ser? Lo que son los velos, ¿no? De la percepción. Ale, te hago una pregunta, sí. Yo acá, para aclarar un concepto que quizás tengo erróneo o no sé. Pues yo me hacía, por ejemplo, este ejemplo que hacías con los árboles, en lo no lineal, mejor dicho, en lo lineal y en lo no lineal, ¿no? Entonces quizás yo lo que tenía en mente era, bueno, lo lineal, veo un pino, un álamo, un roble, qué sé yo. Y en lo no lineal veo la esencia árbol. O sea, no es que veo así, sino que es esencia árbol en sí. Sí, en todas sus etapas. En todas sus etapas hasta que es el árbol. Sí, pero fíjate que la creación siempre es distinta. La bajada siempre es uno diferente. Es uno diferente. Mientras que en el plano, o sea, la vemos como única, la bajada, sí. Pero en el plano los vemos todos diferentes. Es el inverso de lo que se da. Yo no sabía cómo explicarlo, pedí para hablar de esto. ¿Me explico? Nosotros a ver, el micrófono, ponételo más cerca de la boca. A ver. En el plano vemos pinos, abetos, abedules, lo que sea. Pero la bajada vemos que es árbol, como decía ella, la esencia. O sea que es a la inversa de lo que es la realidad, porque la creación siempre son todos diferentes. Y en el plano, que es producción, son todos iguales. Claro. ¿Entendés? Sí, esto es lo que me surgió como... Sí. Porque en realidad nosotros lo que bajamos es un código, es el código gris, digamos, cuando estamos bajando. En el otro son cantidades, y en las cantidades que estamos en el plano son diferentes. Las vemos, las percibimos diferentes. Estoy pensando mientras te lo digo, ¿no? Pero en la bajada las percibimos como que son todas iguales. ¿Me explico? En la bajada las percibimos iguales. Esencia árbol. Las percibimos un árbol, un árbol, un árbol. Y en el plano percibimos un pino, un abeto, un abedul. Y es la inversa.
¿Me Es la explico? inversa. Claro, porque la creación es única. La bajada... Creación es única. La bajada de un árbol es único. La bajada de otro árbol es único. La bajada de otro árbol es único. Nosotros la percibimos, digamos, como si fueran todos uno solo. Mientras que en el plano los percibimos todos diferentes. La que lo preguntó por ahí, a ver si lo puede abrir más que yo. No. A ver. No termino de pescar. A ver. Bueno, buenas tardes. Bueno, a ver, lo que está planteando... ¿Cómo es tu nombre? Aide. Aide. Bueno, sí. El tema es el siguiente. Lo que ella está planteando es la vieja discusión entre la idea, en el sentido platónico, y los me entes... cagaste, no tengo ni idea de lo que dijo Platón. Bueno, no importa lo que dijo Platón, no viene al caso. Y los entes individuales. O sea, en la vieja idea platónica, los entes individuales son copias de una idea. O sea, todos los árboles, son copias. Sí, bueno, administración de plano 4 es así de pedorra, ¿no? Sí, correcto. Pero Aristóteles le discute a Platón y le dice... Me parece bien. Claro, porque Aristóteles le dice, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Entonces le dice, sí, muy lindo lo tuyo, pero en realidad no existe esa idea de la que vos estás hablando. O sea, yo percibo entes individuales y de esos entes individuales abstraigo una idea, que sería como un factor común de esos que veo. Encima que los dos tienen razón. Claro, porque en realidad después en la Edad Media se estudiaba Aristóteles como propedéutica hacia Platón, pero en la tradición, cuando Galileo después critica a los Aristóteles, en realidad está criticando a los aristotélicos de esa época que estaban malinterpretando a Aristóteles desde la distorsión de la Iglesia Católica. La verdad que a mí me faltaría la paciencia para escuchar todo eso. Sí. Sí, yo con eso estuve 30 años, no viene el caso. Sí. Si no, quizás se podría, o desde otra... A mí me parece increíble que estemos todavía con eso. Sí. Yo estoy asombrada, sinceramente asombrada. Bueno, mi tesis de licenciatura era sobre eso, pero antes de la ley. Bueno, era sobre si en el universo había azar o finalidad. Pero a mí me faltaba la clave. Me voy a poner a llorar. No siga, por favor. ¿Puedo decir algo, lo último? Qué bárbaro, ¿no? Qué sí, bárbaro. Es más, yo entré en depresión, me quise suicidar, pero... No es para menos. Pero... Yo también. Bueno, y ahora cuando vine acá a Buenos Aires... Yo no pude soportar la universidad, no la pude soportar. Francamente, me fue una frontera insoportable el hecho de seguirles el tren. No tuve paciencia. Soy masoquista, soy. No tuve paciencia. Asumido. Porque escuchás cada gansada que vos decís, no, me está cargando. Decime que me estás cargando. Claro, por favor. pero soy muy perverso yo. Entonces me gustaba. No, sí, tremendo. Bien. Quizás. Claro, bueno, sí. Bueno. Lo que pasa es que ahora está habiendo una revolución donde el presente vale más que el pasado. El presente garpa más que el pasado, porque hay mucho caos. Entonces, si vos interpretás el caos, ¿qué carajo me venís con el orden? Claro, yo lo que te quería decir era esto, la diferencia entre lo que sería la lógica y desde la percepción de la realidad. Es totalmente inversa. Ahora me doy cuenta y tengo la claridad para decirlo. Porque la lógica es que cada uno es único e irrepetible. Sí. Y acá abajo los vemos todos diferentes. Ale,
pero en realidad son todos iguales. Es que, Ale, cuando vos dijiste hace mucho, la verdad no tiene temperatura. Malquina. Ah, bueno, sí, de la película, pero me acuerdo. Yo ahí lo veo claro, porque digo, la temperatura depende del ojo del receptor, identificado con esta dimensión, dice, no, yo tengo frío, otro dice, yo tengo calor. Alguien que está fuera de esta dimensión ve temperatura. Y es siempre un instante, temperatura, frío, calor, todos los grados posibles de frío, calor. Es temperatura, siempre es un instante. Pero el que percibe de acá es como el Pac-Man queriendo verse pelota. Yo quisiera, quizás desde otro punto, sería lo que dice la física cuántica, que el observador modifica lo observado. Es decir, que si uno se observa a uno separado en partes, lo mental, lo emocional, va a haber también un álamo, un pino, pero si se observa como una unidad, va a haber la unidad en todo. Ajá. Ale. Bien. Acá. Sí. El tumi se hace a partir de una fecha de nacimiento, ¿no? Cuando vamos a sacar el tumi nativo, digamos, el tumi nativo, sí. ¿Alguna vez se te ocurrió hacerlo con la primer derivación que hiciste vos? No. Nada, me llama la atención que el 30 de agosto de este año se va a forjar el 359. El 30 de agosto... El 359. Sí, no sé si puede, o sea, no sabía si se puede hacer algún hecho concreto. El 30 de agosto. O solo se le hacía a personas, por ejemplo. Y el 30 de agosto de... Es el día 242. ¿De qué año sería? De este año. ¿De este año? Claro, esa es la única fecha en este año que cae el 359. Llega a la posición 359. Y el día y ese 30 de agosto que es 242 positivo menos 123. Menos 123, 242. Sí. No sé si te dice algo. No sabía si se hacía a una persona o a un hecho concreto, o podés poner alguna situación especial o un contrato social, por ejemplo. Ustedes seguramente lo van a ir descubriendo, ¿no? Sí. Como ya han descubierto un montón de cosas que yo ni estoy enterada. Bueno, y de eso tenía otra pregunta para hacerte. Sí. Con respecto al gap, que nunca me contestaste. A ver. Como es un punto ciego para mí, la diferencia entre el positivo y el negativo, ¿te acordás? Sí. Bueno, gap suma 25, que es el cuadro no visto. Sí. ¿No? Es el salto, es la brecha, y es lo que yo no puedo ver. Sí. Lo que te había preguntado es ese día, por ejemplo, yo soy 333 menos 32. Mi día es, mi frecuencia de gap es 301. Como yo no puedo ver eso, se me ocurrió verlo. ¿Quién nació ese día en efemérides? Que haya sido alguien reconocido y que haya desarrollado su 301. ¿Entendés? Ajá. Sí. Por ejemplo, el día 315, te había dicho, nació Copérnico. Que fue una fuerte. El 315 tuyo nació Copérnico. El mío nació Billy Gates. Por ejemplo, son cosas que... ¿Nació qué? Billy Gates, no sé. Son cosas que yo no puedo ver en mí, lo podría ver en otro y sería de una gran ayuda. Bueno, mira, qué interesante, porque 301 estás hablando de parir una nueva idea. Sí. Y me estás hablando de Bill Gates. Esa, claro, sería el que nació en mi frecuencia, pero eso podría ser de gran ayuda para ver ese gap que no puedo ver en mí. Está bien, es una buena idea. Es una buena idea. Sí. Ahora Copérnico no estaría entendiendo yo mucho. Copérnico es el que revolucionó, es el que dijo la Tierra gira alrededor del Sol, porque antes no se sabía, pensaban que estaba la tortuga abajo. Ah, mira vos. Desmanteló la Tierra plana. Desmanteló la Tierra plana. Claro. Mira. Vamos por la tridimensión. ¿No? Claro. O sea, estaba en esta onda, digamos. Ale, estaría bueno. Con respecto los a lo tres que personajes decía, en bisagra lógica. Claro.
Sí. Con respecto a lo que decía... Ay, Laurita Durán. Laura. No, te iba a decir brújula lógica muy fuerte. Todo mezclado. Todos somos uno, ¿viste? Con respecto a lo que decía ella del uso del TUMI para sacar frecuencias que no sean de personas, ¿no? Sí. De humanos. Voy a tratarnos, siempre quiero hacerlo rápido para no ocupar tiempo y al final no se entiende lo que quiero decir. Entonces voy a ir lento. En este viaje a Venezuela, a Colombia, porque fue en ese orden, y a Venezuela, el recurso que utilicé, y hice mucho hincapié en que no estaba segura del margen que había de error ahí en lo que estábamos haciendo, para explicar las estaciones del TUMI, abriéndolas sin personalizarlas, viéndolas como algo genérico, se me ocurrió tomar el ejemplo del Día de la Independencia de Colombia y el Día de la Independencia de Venezuela en Venezuela. Como algo que, si bien tocaba algo particular, no era una persona, ¿sí? Pero aclarando esto de que la verdad, como era algo que estaba vinculado al anillo, tenía ese margen de error posible, ¿no? Pero también lo referencié y lo diferencié así. Una cosa es hacerlo como anillo de fuego de la tierra, entonces podíamos ver a Colombia o a Venezuela como parte constitutiva también, que sale del mismo, de la misma lógica, ese anillo de fuego de la tierra, y distinto es hablar del TUMI, que sería en lo particular, con este aporte de Perú, ¿no? De lo particular, dentro de la individualidad. Y lo que se vio muy evidente entre Colombia y Venezuela como ejemplos es que ambos TUMIs están enlazados por sus fechas de encaje simultáneamente y muchos de sus presidentes y figuras importantes del momento están también muy enlazados sus propios TUMIs, tanto de Colombia como Venezuela. O sea, ese vínculo que es global de esos dos códigos, en eso que preguntaba ella si se puede hacer, muestra mucho. Sabiendo que no es una particularidad humana, que no es una identidad, ¿no? No es TUMI, es anillo de fuego, porque parece lo mismo pero no es, ¿no? Entonces creo que desde ahí sí sirve, sabiendo eso, ¿no? Que es distinto anillo de fuego que TUMI. Sí. Muestra mucho. Qué bien. Me alegro muchísimo que estén explorando todo eso. Realmente me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo, aunque no pueda tener tanta seguimiento de lo que están haciendo ustedes realmente, porque no me da el tiempo para procesar todo lo que tengo que procesar y además meterme en lo que ustedes están haciendo. Es imposible, me sobrepasa. Y sobre todo que ahora mi propio proceso me requiere por entero, ¿sí? Así que discúlpenme si no los puedo acompañar como ustedes quisieran, ¿sí? Porque realmente me está llevando mucho enfoque esta situación, ¿sí? Pero sí no dejo de alegrarme muchísimo cuando veo que se están desarrollando en tantas cosas y están encontrándole la punta a tantas cosas, y están descubriendo tanto una transformación íntima como en conexión con un rol global y una implicancia. O sea, realmente me pone muy feliz, pero confío plenamente en que lo van a hacer, y que se van a encontrar con ese contacto de respaldo de la conciencia de la tierra cada vez más cercano. O sea, confío plenamente en que lo van a hacer espectacular, pero plenamente. No tengo ninguna duda de eso, ¿sí? Pero sí les pido disculpas porque no pueda yo estar participando directamente en lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Porque me excede, no puedo. Realmente es mi frontera. O sea, siéntanse totalmente libres de continuar, ¿sí? Y continuar en confianza con lo que están haciendo.
porque no precisan hacer otra cosa que eso, confiar en ustedes y bueno, y en la medida que van conectándose todo se va a dar naturalmente. Ale, ¿te puedo llevar un momentito más a la cuestión del texto respecto de la conciencia? Una pregunta. Vos dijiste que la conciencia abstracta no tiene que ver con el texto, ¿sí? Pero no, espera que te pregunto algo. Y cuando ella, que no sé cómo se llama, te preguntó, habló del texto, pero habló de la transmisión oral, más que nada del audio y de hablar. Lo que yo quería preguntarte es cuál es el rol con respecto al texto de la escritura, que todavía es más cristalizante todavía, porque la escritura queda ahí y no la mueve nadie. Y me asombra en este momento por todos lados la cantidad de proliferación, todo el mundo escribe libros, todo el mundo escribe cosas y cada vez hay más escritura. Justamente, bueno, lo veo porque es parte de mi trabajo también esto de trabajar con la escritura. Entonces, te quería preguntar cuál es el papel de la escritura, que es mucho más cristalizante todavía que estar hablando o transmitiendo oralmente. Mira, es preferible que haya mucha escritura actual a que haya una escritura en el pasado que la seguimos releyendo. Porque más cristalizado que leer a esos bodoques, que ya deberíamos sacárnoslo de encima, o por lo menos mirarlos desde una mirada actual, a decir, este chabón decía esto porque le faltó ver esto, esto y esto, y no traer la perspectiva desde allá, ¿sí? Porque es una perspectiva actualizada a ese momento, no a este momento. O sea, me parece una cosa infame estar dando como conocimiento actual, como validez actual a algo eso. Es infame. Yo siempre me quedará la duda si es a propósito que lo están haciendo o sin darse cuenta. Es inconsciente. Calendario en automático. A ver. O sea, pues yo que conozco el ámbito universitario, lo sufrí. A mí después me separaron de todos mis cargos. No viene el caso, la causa lineal, pero yo no puedo ejercer la docencia en el territorio de la República Argentina. O sea, soy un delincuente. Sos un delincuente. Lo que pasa es que fui un boludo, porque yo violé la ley y cumplí la lógica del sistema. Entonces, cuando vos dijiste de cumplir la ley y violar la lógica, yo dije, qué pelotudo. Me equivoqué, pero ya está. Pero me hicieron un favor, porque no me iba a morir ahí adentro. Entonces, claro, ellos funcionan digamos, con la lógica inconsciente, pero lo está operando el no sé. O sea, no es que sean tan perversos. No hay nadie tan malo. Evidentemente que hay un broche muy bien elaborado. Claro. Muy bien elaborado. Yo no sé, ¿ustedes vieron la foto de Cuba? Del coso que tiene un edificio que tiene 10 columnas. Encima de todo se llama San Alejandro. Tiene 10 columnas. Y tiene como un alfiler de gancho entre la columna 3 y la 5, que atraviesa. Yo pasaba con el taxi, vi el edificio acá y doblaba para allá. Yo dije, no puede ser lo que estoy viendo. No puede ser lo que estoy viendo. Y cuando pregunté cómo se llamaba, me decían San Alejandro. ¿Y este quién es? O sea, parece una cachetada, pero terrible, terrible, terrible. Porque hay que ir a Cuba después de hablar tanto del broche 5-3 y encontrarte eso. Es muy bizarro, es terrible. Entonces, o sea, evidentemente eso está. Descubriremos. Ale, a mí me parece que los perversos somos nosotros, que no estamos actualizándonos para leerlo de otra forma.
no es que el que lo haya escrito es perverso, sino que nosotros mismos no lo estamos pudiendo actualizar y ver. Claro. Y sí, lo que pasa es que depende del receptor cómo lo va a procesar, ¿no? Sí. Hola. O sea, no lo ve y cae. Si no lo ve, cae directo. Porque el inconsciente biológico lo va a ver. El tema es, me parece maravilloso los chicos que hicieron ahora un proyecto de este año que lo van a llamar el cuadro 25. Me parece espectacular, porque justamente el cuadro 25, si nosotros empezamos a detectar circuito lógico, es por donde se inocula. Entonces, es la puerta... sí, es subliminal hasta que vos te volvés consciente del cuadro 25. O sea, cuando te volvés consciente del cuadro 25 es lo más desmantelador que hay. ¿Sí? Pero bueno, como acá todo el mundo come vidrio tan contento, sigue dando resultado. Pero este resultado es proporcional a que la gente empiece a utilizar el cuadro 25 de manera efectiva. Y ahí se terminó, produce el efecto contrario. ¿Sí? Alguien viene a quererte hacer un engaño y vos justamente lo que haces es desengañarte. En vez de engañarte, te desengaña. En vez de engañarte, te desengaña. ¿Ves? O sea, porque te hace volver consciente de una trastienda. Te hace volver consciente de una trastienda. Te hace volver consciente de una trastienda. Entonces, si esto empieza a pasar de la misma manera que pasaba lo otro, entonces el despertar de la conciencia de la quinta dimensión toma un pique espectacular. ¿Ven? Pero bueno, de a poquito, recién estamos queriendo entender que cuando nos sentimos con percepción de nada, es algo que me pasa malo, ¿no? O sea, vos fíjate que recién ahora estamos dándonos cuenta que esos episodios de nuestra vida común y ordinaria que nosotros rechazábamos son exactamente los que precisamos que aparezcan. Ale, era de alguna manera, yo no quiero sonar soberbia y quiero decirlo desde la máxima humildad. Era de alguna manera al principio del proceso, unos 3 años atrás, cuando hablábamos de lo que significa donar el receptor para la Wi-Fi y el despertar de la humanidad y que el desfasaje sea lo más suave posible y que siempre de alguna manera te decía, no va a ser de otra manera que no sea con shock del receptor, porque funcionalmente hablando, la conciencia no la va a tener un desdoblado lento, sino asume las consecuencias en el plano de lo que está eligiendo. Lo que estoy queriendo decir, y no es para que sea... No, a lo que vamos a asistir tiene que ver con este pequeño tsunami que estás asumiendo desde lo personal. Esa es la manera de expansión de conciencia que va a tener la humanidad en lo terráqueo. ¿Quién te dijo que el tsunami era pequeño? Bueno, ese tsunami es el que toda la humanidad también va a asumir. Por eso digo también, cuando se ve la violencia en el afuera, pretendiendo uno desde adentro que esa violencia no sea tal, también hay que encontrarle la lógica para que ese desdoblado lento realmente expanda la conciencia. No como un efecto de deseo solamente, que la humanidad ajuste el desfasaje y sea lo menos doloroso. Eso es algo de lo que... lo menos doloroso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé, no quiero hablar. No quiero hablar porque estamos en un momento demasiado nuevo. Y si empezamos a tirar pronósticos, me parece que nos van a fallar todos. Habitemos la incertidumbre, que para eso la hemos generado, ¿sí? Porque me parece que esos pronósticos tienen que ver con una cosmovisión que ya pasó. Estamos en un instante que tiene más que ver como cuando se fundaron los mitos
griegos, ¿sí? Estamos en la fundación, no de los mitos, sino de la lógica de los mitos, ¿sí? Es la lógica de los mitos. Entonces, no es lo mismo el mito como relato, ahí va, conciencia lenta, que como estructura espaciotemporal, categoría invento, creación y manifestación. No es lo mismo. ¿Ves? No es lo mismo. Porque vos ahora no vas a confundirte. Es decir, ¿Cristo era un hombre común o era el Hijo de Dios? Porque no podía hacer las dos cosas, ¿viste? O sea, son planteos que decís, de verdad. O sea, claro, pues, si no hay nociones de espacio-tiempo, no hay nociones de doblamiento, no hay nociones de nada, vale ese concilio que se hace para dirimir a ver si era humano o no era humano, ¿no? Y ahora nosotros, lo más pancho, decimos humano, inhumano, contexto, lógica, no lineal, lineal. ¿Te imaginas que estamos? ¡Shu! O sea, cuando se fundan esos mitos, se hace en unas condiciones tan limitadas, ¿sí? Ahora estamos en la fundación de una generación. Encima, la generación son 30 años, ¿no? ¿Viste? ¿Viste que una generación son 30 años? Y yo hablo de base 30, generación. ¿Eh? Estamos fundando un base 30. Estamos fundando un base 30, que por supuesto tiene otra capacidad de enlace, tiene otro alcance, tiene otra integridad referencial totalmente distinta, ¿sí? No podemos imaginar lo que eso va a hacer cuando llegue a tocar la superficie de nuestras conciencias particulares. No, yo prefiero no suponer nada. No suponer nada, porque me parece que nos vamos a quedar cortos con cualquier cosa que imaginemos. ¿Querés tomar el micrófono? Saben que a las 6 de la tarde, al final, va a haber un programa de los chicos de la radio, de un programa de Radio El Origen, para que con tanto tema tan candente, la conferencia de prensa podía estar contaminada de preguntas que tienen que ver con el evento y quizás sería un poco difícil de contestar, ¿no? Por el alto voltaje del evento. Entonces vamos a suavizarlo más en el contexto de un compartir en la radio, ¿sí? Sí. ¿Quién? Laurita. Me parece, no me acuerdo. 325 es Darío negativo. Sí. 325. Menos 40. Menos 325 menos, ¿cuánto es? 25 tuyo son, ¿qué es? 330, ¿cuánto? No me acuerdo. 300. No sé qué es lo que... La diferencia del gap, ¿lo habías sacado vos, te acordás? Sí, pero ya me olvidé. Tu gap era 315. 315. ¿Y el de Darío cuánto era? 320. 40 menos 325. Menos 315 menos 285. 285. Son los dos cuadros que los dos no ven, ¿no? Bueno, queda 30. ¿Vos lo sumás a esto, aunque el signo sea negativo? No, hago más por menos. Entonces es queda 315 menos 285. Claro, queda 30. Y te da 30. A la mierda. No, si está etiquetado. Sí.
Está etiquetado. Una cosa muy impresionante es los días de vida de Darío. El 300 entre ustedes, entre el 340 y el 40. 22.777 ha tenido en este momento álgido mío. Ale, ese 300, que además soy quinta etapa también, pero ese 300 entre ustedes es el negativo de tu concepción, eso lo habías visto. ¿Qué? Negativo de tu concepción día 65 del año. Claro, 300. Ahí está. Sí, es el negativo de mi concepción, es verdad. El 6 de marzo. Y hoy además. El 6 de marzo. Un padre, digamos. Wow. Bueno. No, es como que la parió. Bueno, quiero decir que en esta oportunidad están viendo que es una persona, qué sé yo, con las cosas básicas que le pasan a un humano. Suicidio por cosa amorosa, o sea, a ver. Y entonces después hace otra cosa, y después de otra cosa, y después va haciendo un camino, va haciendo hasta que llega a un punto de inflexión donde se da una aceleración de la conciencia que está en una aceleración constante. ¿Sí? Entonces, ya se pueden dar cuenta que es algo que le pertenece al género humano, ¿sí? Y que simplemente se va activando, se va activando, se va activando, se va activando, se va activando. ¿Sí? O sea, ya hay una noción no tan fantasiosa, no tan mística, no tan romántica, ¿sí? Y a pesar de que, bueno, esta cuestión de que tiene esto de la proyección de un personaje, que uno lo agranda, porque hay personas que lamentablemente terminan teniendo más resonancia conmigo que con la lógica. ¿Sí? Y lo triste del caso es que la lógica no le sirve para nada. ¿No? Porque es triste. Y es justamente una tristeza y un error cometido por amor, ponele. ¿Ves? Odiame, te va a venir mejor. ¿Sí? Sacame del medio. Porque si no me podés sacar del medio, estamos en problemas. Es más, lo del evento 36 se basó en eso. Se basó en eso. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra que apareció? Fracasado. Fracasado. Si se te antepone la persona y entras en resonancia conmigo, en sustitución de resonar con la lógica, ni a palos te va a salir esto bien. Entonces, si te pasa esto, procura identificarlo y haceme todos los rituales de magia negra que se te ocurran. No sé, estoy hablando en chiste. Quiero decir, poneme pata para arriba, tirame dardos en tu casa, o ignorá, o no mires más nada. O como decía una persona antes que le daba carga a mi voz o mi forma de hablar, entonces lo que hacía era poner a un reproductor robótico a que le hable el evento para no tener hacer lo que se te plazca para separar al personaje. No te pierdas de entrar en resonancia con la lógica. Destruíme si tenés que destruirme, pero no destruyas tu oportunidad. Pero Ale, si... ¿Sí? Porque me vas a estar destruyendo en tu mente, ¿sí? Me vas a estar destruyendo en tu distorsión, no me vas a estar destruyendo a mí. Pero bueno, quizás vale la pena que te lo tomes en serio, que te lo tomes a pecho y que me destruyas a mí. Porque no destruyas tu oportunidad.
Pero Ale, para sacarte del medio ¿no sería mejor amarte? Porque si yo te odio, te tengo que poner en patita para abajo. No, porque es ese problema. El amor es un sentimiento muy positivo y te estás dando una sustitución. O sea, ese es un problema. Hay gente que le sucede esto y este es el problema. Hay gente que me ama a mí. Y ¿cómo no hacerlo? Lamento. Lamento, pero vas a tener que luchar contra eso. No destruyas tu oportunidad. Toma la lógica. La resonancia es con la lógica y tu responsabilidad es saberlo, detectar si entras en un enamoramiento conmigo y bajame de ahí. Y bajame de ahí. ¿Sí? No destruyas tu oportunidad, no destruyas tu posibilidad. Eso. Es que tal vez no sea odiarte la expresión, sino poder despegarte, claro, sí, porque me parece lo Claro, extremo. bueno, perdón, es verdad lo que ella dice, estaría lo mismo. Que la lógica no es de... Sí, se me va al extremo, pero claro, no Se es me va al necesario extremo. eso, pero creo que eso, chequear si es lo que dice Casado o es la lógica más allá de Casado. Claro. Poderse despegar. Sí. Así que bueno. Ale, sí. Acá. ¿Te puedo pedir que abras un poco el punto de qué es GAP? ¿Qué es GAP? ¿Podés abrir un poco? ¿Qué es un GAP? Sí. Ella pues. Bueno. Para eso primero tendríamos que decir para qué nosotros ponemos frecuencia positiva y negativa. ¿Para qué? Sí, está bueno. Porque alrededor de un año nosotros aparecemos en un momento, ¿sí? Al año entero lo dividimos en 365 frecuencias. El receptor se enciende en un momento determinado, donde tiene una parte del año a vista y la otra parte no la tiene a vista. Entonces, la que no tiene a vista va a transformarse en su frecuencia negativa, la que tiene a vista en su frecuencia positiva. Hasta ahí bien. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Es cómo se va a parametrizar para conectarse con su negativo y su positivo, la persona. Ahora, si yo resto una cosa de la otra, lo que voy a hacer es estando anulando una percepción, ¿sí? Que es la existencia de ese potencial de percepción. Lo estoy anulando porque estoy restando esto menos esto y me va a dar un valor. Ese valor es, digamos, la frecuencia de valor justamente que tiene esa percepción. Es el valor que añade al plano cuando o deja de estar o aparece, ¿sí? O deja de estar o aparece. Es ese valor que se pierde, ¿sí? Se pierde. Ahora, cuando uno está en un constante transformación de la percepción, cada día vos vas a tener un gap. Porque cada día vas a estar anulando a tu propio valor de ayer. Cada día, si todo esto está funcionando interdimensionalmente, vos estarías anulando a tu valor de ayer. ¿Ves? O sea que Entonces, van en cambiando esa tus anulación le da lugar a la nueva versión. Entonces tiene que o sea, hoy es menos 15. Hoy es menos 15. Hoy es menos 15. Bueno, pero eso es con respecto al día, ¿no? Al año, al contexto Sol-Tierra. Después nosotros, cada uno particularmente, tiene ese aporte de valor de acuerdo a su receptor, ¿sí? Bueno, eso. Más, yo creo que no podría decirte mucho más que eso.
¿Está? O sea que si vos tenés una frecuencia, por ejemplo, 340, o bueno, yo soy 345 y 20 negativo, y estoy en el día 10 del año. No. Son cosas independientes. No, y estoy en el día tanto. No, y es la frecuencia 10 del año, por ejemplo. No. Para un poquito. O sea, tu frecuencia positiva menos tu frecuencia negativa te va a dar un valor. Ese valor le llamamos el gap. Ah, ok. ¿Sí? Que va a ser el aporte de valor de ese receptor. Ah, está bien. Entonces son los 345 menos 20. 345 menos 20. Ah, ahora sí. 325, ¿no? Sí. Entonces 325 es el gap. Eso significa los tres personajes en circuito lógico. Es como un valor muy propenso a los cambios de lógica. Muy propenso a los cambios de lógica. O a la validación de una lógica si hay un punto, o todo lo contrario. O todo lo contrario, un congelamiento del circuito lógico. Si está muy cristalizado. Claro, o es totalmente congelamiento del circuito lógico o va a ser constante transformación del circuito lógico, depende si está procesando con congelado el 7 o con instante 7, ¿no? Gracias, ahora lo entendí. ¿Y en el 30 ustedes no? No, bueno, no. Pero ese mismo nuestro está resintificando todo. No voy a desarrollar eso porque porque te quedás sentada. es simplemente, lo hacemos por cálculo, pero no lo hagamos en lógica. ¿Sí? No nos metamos ahí. Porque mira, tu 301. Cada uno tiene el suyo. Preservemos la independencia de cada terminal. ¿Sí? Porque ese gap se va a resignificar cada día, como decís vos. Ese mismo número va a significar algo distinto, no se va actualizando con la lógica. No, cuando vos decís significar algo distinto, yo no entendí. ¿Qué es ese gap? Puede la estar pisada. cristalizado, Es pero la- te va... No, pará. Es la... Oye, no. Hoy uso de tal manera esto, y esa manera de usarlo está sustituyendo a la que usé ayer. Yo estoy usando hoy este enlace así y esto que estoy haciendo está sustituyendo la de ayer. ¿Ves? Y entonces es así, siempre como que es algo que pisa y anula lo anterior, pisa y anula lo anterior. Pero ¿qué pasa? Pisa y anula lo anterior. Y si lo que trae de nuevo valida lo anterior, lo está como emparchando, ¿ves? Pero ese parche está haciendo todos los días. El congelamiento lo tiene en el abstracto y lo baja todos los días, ¿ves? No es que está congelado. Lo tiene en el abstracto congelado y lo congela todos los días, lo tiene que congelar todos los días. ¿Ves? Creo que es un concepto también económico, que es la brecha o el salto que tiene, por ejemplo, una financiera o una entidad bancaria cuando ven el gap de hoy con respecto a ayer. Entonces ven si siguen dando préstamos o no, si siguen dando crédito o no. Eso es el gap. Es fijarse. Es una actualización. Es una actualización. Es una actualización de que a ver si este paradigma lo voy a reafirmar, lo voy a pisar, ¿Lo sigo financiando o no? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Bueno, es la brecha, es el elástico. Bueno, es exactamente lo que estoy diciendo, entonces. Qué casualidad. O sea, ¿estoy validando ahora lo de ayer o lo desvalido? ¿Sí? Estoy validando o lo desvalido. Es eso. ¡Qué coincidencia! Por favor. Es mortal, O sea, eso. ¿Vieron que el dicho de que el argentino habla sin saber tenían razón? Sí. O sea, habla sin saber. ¿Ves? O sea, es literal.
guarda con los dichos populares, porque dicen la posta, es todo verdad. Lo que pasa que, mirado lineal y no lineal, el defecto virtud opera de forma inversa. Lo que vos pensás que es defecto en la mirada lineal es virtud en la no lineal. Y lo que pensás que es virtud en la lineal es defecto en la no lineal. Es cruel, ¿eh? Claro, todo bueno. ese 301 lo vas a resignificar todo el tiempo. Ahora vamos a dar por terminado el día de hoy, así damos paso a la radio. Gracias. Voy a crear un valor